Empezamos con nuestro caso clínico. Paciente de 17 años de edad con antecedentes de un embarazo, el que está cursando actualmente, de 37,5 semanas por fecha de última menstruación, acude a sala de emergencias refiriendo contracciones uterinas de leve a moderada intensidad, además de eliminación del tapón mucoso. En el examen físico, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 66, temperatura 37,3 grados centígrados, abdomen con altura de fondo uterino de 26 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis. El producto está con una frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto. Dinámica uterina 2 en 10 de 25 segundos. Y las membranas están aparentemente íntegras. Dentro de los laboratorios, destaca que la paciente tiene unos leucocitos de 9.800, un VDRL de 1 en 32, RPR positivo, VIH no reactivo. La cariotocografía fetal tipo 2, pues es decir, medio sospechosa o algo patológica, la paciente tiene de profesión ser estudiante. Vayan analizando un poquitito este caso. Juegas al fútbol, hija. Interesante, interesante. Las primeras opiniones acerca de este caso. A ver, comencemos con nuestra jornada del día de hoy, doctores. Cuando tenemos que hablar acerca de una infección de transmisión sexual, eso quiere decir que va a ser el contagio por la vía sexual y esto va de persona a persona primordialmente, aunque en las vías de contagio vamos a poder ver de que hay algo de variante en función, pero el que sea de persona a persona significa de que el reservorio definitivo y el que pueda contagiar va a ser una persona, evidentemente, ¿ya? Dentro de las medidas de prevención que se pueden obtener para una infección de transmisión sexual, están las medidas de educación, que desde un principio se puede eh, tener en cuenta de educación integral en sexualidad, de la detección oportuna y temprana, puesto que si se hace un diagnóstico precoz, el tratamiento puede ser bastante beneficioso para una persona sin que pueda tener múltiples complicaciones a la larga. El diagnóstico y el tratamiento, si es que nosotros llegáramos a un correcto diagnóstico y a un correcto tratamiento, no solo podemos beneficiar a la paciente o a el paciente, sino a la pareja o que se llama a la progenie que puede tener ese paciente. Que se llama, siempre es importante tener en cuenta la pareja sexual al momento del factor de prevención, es decir, mientras la pareja sea estable, de característica confiable, mayor chance. Y hay algunas infecciones de transmisión sexual que se llama la vacunación, se beneficia bastante para él o las pacientes. Hace muchos años se denominaba primero enfermedades venéreas. Luego pasó el término a enfermedades de transmisión sexual para luego modificarse y ser la que más se utiliza con infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué ya no el término enfermedades? Porque múltiples de los agentes etiológicos
estaban ahí, se podía hacer un diagnóstico laboratorial inclusive, pero sin la repercusión clínica de la enfermedad. Por eso es que cambiaron al término de infecciones de transmisión sexual. Destacan 5 vías de contagio en relación a las infecciones de transmisión sexual. La primordial, la vía sexual, es la que se contagia al momento de tener relaciones sexuales, independientemente sea la vía e independientemente sea una paciente, uno o la paciente homo o heterosexual, ¿ya? Tenemos también por transfusión sanguínea. Esto fue muy importante tanto para sífilis como para hepatitis B. Habían pacientes de que ingresaban a una transfusión o también en máquinas de hemodiálisis y terminaban infectándose con la enfermedad. De ahí se radica esta vía de transfusión. Otro puede ser por materiales como el uso de jeringas o de objetos cortopunzantes que hayan sido contaminadas por otra persona, ¿no? Vía sanguínea. Tenemos la vía vertical, que es aquella infección que la madre puede pasarle al feto a través de la circulación placentaria, u otra que es la de la vía por el mismo parto, ¿no? Que si una paciente tiene la infección activa en la zona genital, al momento del parto puede transferir al producto por la vía en contagio de la vía genital. Dentro de las principales infecciones de transmisión sexual hay que destacar la primordial, no la primordial, sino una de las consideradas de las más frecuentes, que es la sífilis. La sífilis es producida por el Treponema pallidum, una espiroqueta, una bacteria si bien no tiene una pared proteica bastante típica, mas sin embargo contiene peptidoglucano que hace el proceso de infección a una célula. La, Dentro de la anatomía patológica, la lesión básica al momento de encontrar treponema pallidum o produce una endoenteritis obliterante, ¿ya? Dentro del mecanismo de infección tenemos que tener en cuenta que el primordial es en función a la relación sexual, otro puede ser en transfusión sanguínea o también puede ser por vía congénita. Para esta última sí hay unas particularidades importantes. Se ha demostrado de que antes las infecciones por sífilis se daban a partir de la semana 14, 16, pero hoy en día se ha demostrado de que inclusive a partir de la 8ª semana de embarazo ya puede haber una transmisión vertical diferente de la madre hacia el producto. Y mientras más temprana sea la infección, mayor el riesgo de complicaciones para el producto. No significa que no pueda haber la infección en etapas tardías, pero mientras más temprano es más volátil, entre comillas, la infección. Tenemos que determinar que hay 3 tipos de sífilis en sus periodos. La sífilis primaria, que el tiempo de incubación puede ser de 10 a 90 días posterior al acto sexual, donde va a haber la presencia de el chancro duro, que es indoloro. Es una de las características más importantes. Se produce una úlcera que en el varón es más frecuentemente diagnosticada porque es más vistosa. Está en el glande del pene, puede estar en el prepucio, puede estar en la piel del escroto o hasta inclusive en la piel de los testículos, mientras que en la mujer es más frecuente que se asiente dentro de las paredes vaginales o hasta inclusive en el cuello del útero. Es rara la presentación en zona vulvar, de ahí radica que como muchas pacientes no logran sentir esta úlcera al momento de la revisión de la ducha, por ejemplo, lo pueden dejar desapercibido puesto de que la úlcera es de base indurada, puede o no tener secreción, es inclusive más seca y como es indolora, no se lograría diagnosticar precoz o oportunamente en muchos casos en el género femenino. La, la lesión inicial puede remitir espontáneamente sin la necesidad de algún tratamiento. Doctores, ¿me escuchan normal? Sí, doctor, se le escucha normal. Ya, Sí, súper, doctor. gracias.
Continuemos, por Un poco favor. suave se le escucha, Doc. Probablemente sea su conexión a la sífilis primaria, ocurre la etapa de la sífilis secundaria, que ésta se puede manifestar entre 2 a 12 semanas después de la sífilis primaria. Esta se va a caracterizar por unos condilomas planos, primordialmente en palmas de las manos y en plantas de los pies, pero también puede estar en tórax, puede estar en rostro, ¿ya? Y prácticamente se empiezan a formar las mismas lesiones de la sífilis primaria en palmas de las manos, plantas de los pies, que son los condilomas. Puede haber ligeras adenopatías en relación al torrente que vaya a alcanzar el treponema pallidum. Y si no se hiciera tratamiento también de esta segunda fase, las lesiones remiten espontáneamente y pasa a una latencia. La radiografía habla de dos tipos de fases latentes, que es la fase precoz, aquella que va a tardar menos de un año en manifestar hacia la sífilis terciaria. Y latente tardía significa aquella que va a pasar más de un año, perdón, para que se pueda producir la sífilis terciaria. La sífilis terciaria, aquí sí las lesiones ya son más características para tejido cardiovascular y tejido neuronal. En relación al tejido cardiovascular va a empezar a formar unas lesiones que se llaman gomas. Estas gomas pueden alterar fácilmente múltiples tejidos vasculares. Uno de los predominantes es el callado aórtico, produce una lesión ahí, puede producir múltiples lesiones en múltiples vasos, y la otra está en relación al tejido neuronal. Puede producirse unas úlceras bastante importantes, unas lesiones gomatosas determinadas en piel o en tejidos subyacentes al tejido neuronal de diámetros bastante importantes, pueden llegar a crecer inclusive 3, 4 centímetros de diámetro, pueden producir síntomas neuronales como parálisis, puede haber pérdida de memoria, puede haber tabes, irritación, convulsiones, muy importante en la sífilis terciaria. Debido a que la aparición de la penicilina fue muy importante, hasta inclusive mediados del año 1800 para atrás, la sífilis se llevó prácticamente a dos tercios o hasta un tercio de la población mundial por la mortalidad que tenía, ¿no? Ya es difícil encontrar este tipo de sífilis, pero el tratamiento oportuno puede disminuir estos periodos. Un detalle muy importante al momento de hablar de la sífilis y sus clasificaciones es la sífilis congénita, en la cual ya habíamos visto la madre le va a pasar el producto, como había recalcado, es más volátil la infección en etapas más tempranas que en etapas tardías. Pero ya una vez de que esté infectado el producto, puede producir aborto o puede producir óbito fetal. Una vez nacido el producto, puede producir cuadros de sepsis neonatal con datos de choque para el producto o puede producir también un cuadro larvado. ¿En qué consiste el cuadro larvado? Es en la manifestación cutánea que va a tener la sífilis. La bibliografía habla como del pénfigo sifilítico, ¿ya? Y también tenemos la sífilis tardía, que por lo general va a haber una pericondritis, especialmente en ciertas zonas de osificación, ¿no? Como por ejemplo en la nariz, va a haber la nariz en silla de montar, en la tibia va a haber los clásicos tibia en sable, puede haber también los dientes de Hutchinson o puede haber otro tipo de osteocondritis menos específicas. El tratamiento de la sífilis tiene, bueno, primordialmente el diagnóstico. El diagnóstico está en función al tipo de bacteria como que tiene, que es una espiroqueta. Muchas de las veces esta espiroqueta reacciona bastante bien en función a la inmunofluorescencia. Por eso es que uno de los diagnósticos muy, pero muy acertados es la microscopía de campo oscuro. Evidenciar la espiroqueta puede ser el diagnóstico definitivo, pero muchas de las veces no se logra aislar la bacteria por el hecho de que no se la pueda observar, como es el caso típico del género femenino. De ahí es que radican dos tipos de pruebas, las no treponémicas y las treponémicas.
Las no treponémicas son el estudio de base que tiene que tener una paciente al momento de ser analizada, debido a que su sensibilidad es muy importante. Solo ante la duda se deberían realizar las pruebas treponémicas para la confirmación, pero siempre deberían partir de pruebas no treponémicas. De aquí radican el BDL, el RPR y el ART. Las más utilizadas son la BDL y el RPR. Esta última, el RPR, es más un resultado cuantitativo. Me dice si es positivo, o sea, reactivo o si es no reactivo. Mientras que el BDL tiene una titulación, ya sea uno en 2, uno en 4, uno en 8, uno en 16, uno en 32, uno en 64 y uno en 132, uno en 128, perdón. Creo que inclusive hay más en la titulación, pero que se llama, los valores también son positivos en función a la demografía que pueda tener ese país o ese determinado lugar para la positividad. Como por ejemplo aquí en Bolivia se denomina ya sospechoso con probabilidad de ser positivo a partir de uno en 16. Ya con una en 32 prácticamente es el diagnóstico positivo para sífilis. Si tuviéramos dudas en relación a estos resultados, porque muchas veces las pruebas no treponémicas pueden dar falsos positivos, como en casos de lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿ya? O infecciones cruzadas con VIH pueden darlos. Por lo tanto, las pruebas treponémicas aquí sí nos sirven para el grados confirmatorio. Tenemos el FTA-ABS, que es una prueba de inmunofluorescencia, y el MHATP, que es una prueba de hematoaglutinación, ¿ya? También se puede realizar biopsia. La biopsia se puede inocular en un tejido para ver si es reactivo. No se utiliza mucho en la actualidad, pero también tiene buena sensibilidad. Y otro estudio es el CAPTEAT problema que evalúa los datos de mediante ELISA, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G del treponema pal. Una vez que tenemos la clínica y las posibilidades de métodos de diagnóstico, aquí tenemos el tratamiento. El tratamiento de elección es la penicilina benzatínica, ya sea en etapas primarias y secundarias. En las etapas terciarias, especialmente con derivación de neurosífilis, el tratamiento tiene que ser en función a penicilina G cristalina, ¿ya? Debido a que la penicilina benzatínica no tiene paso hacia el tejido neuronal ni por el líquido cefalorraquídeo. De ahí radica que esta, para la etapa terciaria de la neurosífilis, deberíamos utilizar penicilina G cristalina. Si las pacientes tuvieran alergia a la penicilina, las alternativas terapéuticas están en función a doxiciclina, tetraciclina e eritromicina. Y en etapas de gestación con antecedentes de alergia, el antibiótico de elección tendría que ser en función a eritromicina. Toda paciente que se hace el tratamiento, ya sea en etapa de gestación primaria o secundaria, debe realizarse controles con pruebas no treponémicas entre los 3, 6 y 12 meses para valorar la negativización de las pruebas no treponémicas. Hay casos inclusive en cual se le puede hacer al paciente mucho más tiempo inclusive. Dentro de las reacciones que puede haber en función al tratamiento, la bibliografía destaca una de las principales, que es la reacción de Harris-Hersheimer, ya que es como una especie de alergia a la administración de la penicilina, o es un cuadro que se puede caracterizar por fiebre, hipotensión, escalofríos, flush, manifestaciones que se llaman importantes ante la administración de la penicilina, que por lo general ocurre entre la primera y la segunda hora. Para el tratamiento de la reacción se utiliza aspirina, que son síntomas sintomáticos, digo, medidas sintomáticas. Una variante importante también a la par habla acerca de que las pacientes con VIH y que además se contagian con sífilis, lo ideal sería tratarlas tal cual como si fueran neurosífilis, como la penicilina G cristalina. Otra infección común es el herpes genital. El herpes genital, dentro de los distintos tipos de herpes que existen, incluidos los de la varicela, los del citomegalovirus, todos ellos
Los más frecuentes son el herpes virus tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se caracterizaba por presentar las soluciones orales o de tórax superior y el herpes viral tipo 2 tiene la característica de ser genital o de abdomen para abajo. Hay dos formas de poder contraer el herpes virus tipo 2. Una es la sexual y otra es la vertical. Muy importante esta si se inicia en las primeras etapas del embarazo porque hasta puede producir cuadros de mortalidad o cuadros bastante severas para el producto. De ahí radica la importancia de su diagnóstico, aunque esta es menos frecuente en las etapas iniciales del embarazo. Dentro de la patogenia tenemos que tener que el virus, una vez que ingresa por vía sexual, puede primero albergarse en la piel y es muy factible para el tejido nervioso de este virus. Le gusta mucho ese lugar de su reservorio natural, a pesar de no producir una lesión importante en la neurona, pero ese es su lugar donde le gusta estar a este virus. ¿Y cómo es que llega al tejido nervioso? Mediante los ganglios linfáticos. Una vez asentado en tejido nervioso, puede quedarse ahí de manera latente hasta inclusive meses o hasta inclusive la bibliografía reporta años sin hacer patología. Y cuando la paciente se encuentra en estados de inmunosupresión, estados de estrés, recién puede haber la manifestación. Tenemos que tener en cuenta que hay una etapa de infección primaria, ¿ya? Esta se va a caracterizar por la presencia de vesículas, ¿no? Y fácilmente las vesículas nuevamente se van a ligeramente ulcerar, van a producir bastante dolor las vesículas, tal cual como una, que se llama un herpes subcostal, por ejemplo, ¿ya? Estas úlceras además van a presentar un ligero exudado transparente, algunas veces se van a volver ligeramente grisáceo. Va a haber repercusión del estado general con posibilidad de fiebre, mialgias, artralgias generalizadas. Y si el herpes además estaría cercano a la región uretral, van a haber síntomas urinarios como disuria. La herpes no tratada puede también evolucionar más adelante y como habíamos visto que el tejido neuronal es uno de los órganos principales, pueden haber cuadros de encefalitis, que es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Dentro de la infección neonatal, lo que destaca es que los productos con herpes congénita pueden presentar ictericia, hepatoesplenomegalia, puede haber la presencia de diátesis hemorragia, microcefalia, convulsiones, restricción de crecimiento intrauterino, hasta inclusive el óbito fetal. El tratamiento de elección para la herpes genital es el aciclovir, aunque ha habido casos que han mostrado de resistencia al tratamiento con aciclovir, donde la alternativa es el foscarnet. Ya que no sea con resistencia, la alternativa retroviral sería con valaciclovir. Hay que tener en cuenta de que estos dos medicamentos pueden tener toxicidad neuronal con datos de convulsiones, parálisis. Por lo tanto, a veces solamente es esperar y la resolución del cuadro ocurre de manera espontánea. Tenemos algunas infecciones de transmisión sexual no tan frecuentes, pero importantes para su análisis. Uno, como por ejemplo, es el chancro blando, que está producido por Haemophilus ducreyi. A diferencia del chancro duro de la sífilis, este va a predecir una úlcera dolorosa y de bordes blandos. Muchas de las veces puede haber inclusive flujo en relación a la úlcera. El diagnóstico primordialmente es clínico, pero también podríamos utilizar pruebas con cultivo PCR, pero no son muy específicas. Tratamiento de elección para el chancro blando o también llamado chancroide, acitromicina con ceftriaxona, y dentro de las alternativas ante la imposibilidad el uso de estos dos antibióticos, amoxicilina con ácido clavulánico, cotrimoxazol y Perdón. sí. Tenemos una repercusión de Clamidia trachomatis, que es el linfogranuloma venéreo. Una vez instalado la clamidia trachomatis, esta por diseminación linfática puede llegar hacia un ganglio linfático.
Pero la lesión principal simplemente es la lesión genital, donde pueden haber datos de eritema, puede haber secreción mucopurulenta, y una vez de que pasa la infección de la zona genital, va a albergar, donde es más frecuentemente para el linfogranuloma, Muy los desconocido ganglios esto. linfáticos primordialmente de la zona inguinal, ¿ya? Por lo tanto, que se llama, va a producir jabón, un aumento de volumen, que muchas de las veces, debido a la proliferación de la clamidia, si no se acuerdan, habíamos visto en el tema pasado, tiene la característica de ser una bacteria intracelular, llega a la célula, induce con la célula su maquinaria para la reproducción, estalla la célula y se vuelven a formar múltiples bacterias. Esto es lo que ocurre primordialmente también en el ganglio linfático. Inclusive hay casos que el ganglio linfático hasta se puede ulcerar, ser bastante doloroso, con una secreción bastante purulenta, pero lo más frecuentemente es que se forme el abón, ¿no? Que es una adenopatía inguinal. Si no se tratara, esta va a pasar a una infección terciaria donde se va a producir el síndrome anorrectogenital, porque se va a caracterizar por la misma patología de la adenopatía inguinal, pero en los ganglios que están detrás del útero primordialmente. Por eso es que se va a formar un síndrome anorrectogenital. Prácticamente los ganglios pueden obliterar hasta el recto y el paciente puede presentar hasta grados de constipación severos. Para el linfogranuloma, como el agente etiológico es la clamidia, los antibióticos de elección son tetraciclina, doxiciclina, clindamicina primordialmente. Y entre alternativas ante la falta de estos antibióticos, sulfisoxazol y la citromicina. Otra etiología menos frecuente de una infección de transmisión sexual es el granuloma inguinal, que está producido primordialmente por el Calumobacterium granulomatis, ¿ya? Va a producir una úlcera que fácilmente va a sobrelevantarse y va a ser granulomatosa, de color roja intensa y por lo general no es dolorosa. La diferencia con treponema pallidum parasífil es esta característica del granulomatoso. Para el diagnóstico deberíamos tomar una muestra de esta. Doctores, alguien ha tocado harto la pantalla. Aguanten un momento. Un momentito, ¿ya? Cuando hablamos de granuloma inguinal, para el diagnóstico, ¿ya? Lo ideal es en función a la microscopía y observar los cuerpos de Donovan, ¿no? Aquí podemos ver una inclusión hacia la célula y es muy característico de la patología. El tratamiento de elección para granuloma inguinal es en función a acitromicina. Nuevamente citamos a la clamidia como una de las infecciones de transmisión sexual más importantes debido a la repercusión y gran complicación que puede tener. La semana pasada vimos la fisiopatología en relación a que era una bacteria intracelular. En este episodio nos habla un poquitito acerca de que esta bacteria tiene dos tipos de cuerpos, un cuerpo elemental que es extracelular y un cuerpo reticular que es intracelular, ¿no? El cuerpo elemental es el que se hace una periferia a la célula y una vez que ingresa pierde la característica y se vuelve reticular, utiliza la célula para volver muchos cuerpos elementales, se destruye la célula y este es un círculo vicioso para su patogenia. El reservorio definitivo de la clamidia es el cuello del útero. El cervix es el lugar natural y el hábitat más importante que va a tener esta bacteria. De ahí es que su principal lugar de infección es justamente este con la endocervicitis mucopurulenta. En el hombre hay la alternativa, dependiendo de la vía de contagio sexual, es que va a presentar uretritis,
Sabemos bastante bien que después de la gonorrea es la que más va a causar uretritis no gonocócica. Puede producir epididimitis. En relación a la relación sexual por vía anal, puede presentar proctatitis, prostatitis y también el síndrome de Rett, ¿ya? En relación a la mujer, va a presentar cuadros de uretritis también, endometritis puerperal, es muy frecuente las infecciones en la etapa puerperal por clamidia, endocervicitis mucopurulenta. Sabemos que es uno de los principales agentes etiológicos para enfermedad pélvica inflamatoria con repercusión de la salpingitis. Puede infectar glándula de Bartolino, puede infectar la perihepatitis produciendo el síndrome de Fitzhugh-Curtis, perdón, que es una perihepatitis. Aquí podemos ver en la imagen cómo se forman unas adherencias alrededor de la cápsula de Gleason. Y esta bacteria también puede producir en el momento del parto conjuntivitis neonatal, ¿no? Una conjuntivitis purulenta, bastante severa para el producto y de difícil manejo. El diagnóstico para clamidia trachomatis está en función a ELISA, PCR y el cultivo. PCR probablemente es uno de los más utilizados con buena sensibilidad. Tratamiento para clamidia, repetimos, acitromicina, doxiciclina y alternativas, tetraciclina como eritromicina. También en el capítulo anterior veíamos que clindamicina también tiene algo de efectividad para clamidia. El diplococo gram negativo, dice diplococo porque le gusta estar de a dos, ¿no? Es como dos coquitos que van ahí al momento del cultivo. Es la gonorrea, una infección producida por Neisseria gonorrhoeae. Dentro de los factores de riesgo importantes para esta enfermedad es el inicio temprano de la actividad sexual, correspondientemente con el número de parejas sexuales, que es decir, la promiscuidad. Edad es mucho más frecuente antes de los 24 años e inclusive se ha demostrado casos frecuentes cuando hay ausencia de método de barrera en pacientes adolescentes o pacientes que además tenían cuadros de higiene precarios. Puede producir casi lo mismo que la clamidia, puede producir cervicitis de tipo purulenta, uretritis, bartolinitis, otro agente para enfermedad pélvica inflamatoria, otro agente para perihepatitis, faringitis, proctitis, conjuntivitis y hasta inclusive en etapas de secuela o etapas crónicas puede producir artritis y hasta inclusive endocarditis. Para su diagnóstico de la gonorrea, tendríamos que utilizar tinción, cultivo y PCR. El cultivo es uno de los más frecuentes, debido a que la patología es más frecuente en relación a el órgano afectado, donde es más frecuente con cervicitis y que se llama uretritis. La secreción de una gota purulenta, semejante a una gota de leche condensada, ya sea por la uretra o por el cuello del útero, es el lugar donde tenemos que tomar primordialmente el cultivo. En la clase pasada habíamos visto que el tratamiento de elección para gonorrea es la ceftriaxona y en este capítulo también nos da alternativas terapéuticas como el uso de cefixime, ciprofloxacina y la espectenomicina, ¿ya? Estas son también alternativas. La cefixime se utiliza considerablemente hoy en día también, al igual que la ciprofloxacina. Tenemos otras infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Como por ejemplo, ya habíamos visto la semana pasada, pero recordamos la tricomoniasis, parásito es tricomona vaginalis, que puede producir flujo verduzco, maloliente, con espuma, puede producir también uretritis, ¿ya? Que se llama, dentro de la sintomatología, además es característico para dispareunia, tratamiento de elección, metronidazol. Molusco contagioso producido por un poxvirus. Este va a producir condilomas planos. La principal vía de infección es la sexual, pero también puede ser por fomites, que es la contaminación por una prenda de vestir, utensilio o algo que pueda estar, ¿ya? El tratamiento de elección para molusco contagioso, porque se presentan condilomas planos, ¿no? Aquí podemos ver bien claramente, son redonditos, planitos, no tienen surcos, no tienen secreción, muchas veces ni siquiera es doloroso.
Tratamiento es en función a curetaje, eliminar estos. Otro está en función a los condilomas acuminados. Esta infección de transmisión sexual es por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano en sus cepas 6 que se llama y 11 puede producir este tipo de condilomas. Aquí podemos ver de aspecto verrucoso, ¿ya? Para el tratamiento, a veces pueden ser ulcerativos, inclusive doctores, y sí puede haber sintomatología con prurito o dolor. Para el tratamiento, métodos escisionales, podemos utilizar también podofilina, ácido tricloracético o imiquimod. Tenemos otra infección de transmisión sexual que es la hepatitis B, que dentro de su patogenia, aquí sí es esta característica sexual. Se beneficiarían mucho los pacientes que tienen una vacunación previa para esta bacteria y siempre es importante en sospecha hacer pesquisa neonatal porque los productos también pueden manifestarse con hepatitis congénita, pueden producir hepatoesplenomegalia, ictericia, hasta inclusive el óbito fetal. Bien, doctores, empecemos nuevamente con nuestro caso clínico. Paciente de 17 años de edad con antecedentes de su primer embarazo de 37,5 semanas por fecha de última menstruación, acude a emergencias refiriendo contracciones uterinas de moderada intensidad, además de eliminación de tapón mucoso. Examen físico, signos vitales normales, producto aparentemente igual está normal, ya está con dinámica uterina y las membranas están aparentemente íntegras. Dentro de los laboratorios lo que destaca son los leucocitos del 9800, BDL1 en 32, RPR positivo, VIH no reactivo, cardiografía fetal tipo 2, aparentemente o es sospechoso o alopatológico y la paciente es de profesión estudiante. ¿Qué opinan con este caso, doctores? Que alguien dice sífilis por el BL positivo, sin embargo, falta el examen de confirmación. Restricción de crecimiento intrauterino. Tal vez la altura de fondo uterino no está tan característico para ser de término, ¿no? Infección en embarazo de sífilis. Sífilis activa, tratamiento urgente. Las pruebas no treponémicas, estoy de acuerdo, doctores, de que van hacia el diagnóstico de sífilis, ¿ya? Va. Ahora, mi pregunta es, en esta paciente, ¿hay factores de riesgo? Justo acaba con, ¿no? Paciente de 17 años, embarazo adolescente. Muy bien. La paciente llega en trabajo de parto. Está con dinámica uterina, 2 en 10 de 35, ¿ya? Teniendo en cuenta el escenario, ¿qué sugieren de tratamiento para esta paciente, doctores? Ya, súper, penicilina benzatínica. ¿Basta y sobra la penicilina benzatínica o qué más haría una vez que nace el bebé, digamos, doctores? Aquí algunos dicen eritromicina. No se olviden que la eritro es siempre y cuando la paciente presente reacción alérgica a la penicilina. Aquí alguien dice penicilina cristalina. Muy importante, hacerle que se llama control serológico del recién nacido, ¿ya? Que si bien dice no es objetivo solicitar pruebas no treponémicas para el recién nacido, es más sugerente el de la madre, ¿no? Y una vez que la madre, las pruebas serían confirmatorias para el producto, ¿no? Podríamos realizar cultivo, podríamos realizar pruebas treponémicas. Estoy igual de acuerdo, creo que no es una paciente sugerente para hacerle tratamiento con penicilina cristalina. G.
Ante la imposibilidad de poder realizar hacia el producto pruebas, profilaxis. Me parece muy buena opción esta perspectiva. Es cierto, aquí alguien dice un comentario importante, ¿no? Yo haría un tratamiento más extenso, cubriendo otras bacterias. El hecho de encontrar una infección de transmisión sexual siempre es sugerente para buscar otras. Inclusive dice, no toda paciente que ha tenido una infección de transmisión sexual, lo más probable es que sí o sí ha tenido un VPH, por ejemplo. Pero, pero, no necesariamente eh, es sugerente para hacer tratamiento de todo, ¿ya? Bien, interesante nuestro caso. ¿Habrán chances de sífilis congénita? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, eso me olvidaba en este casito, doctores. Comencemos con nuestras preguntas. Ustedes son dueños del chat. Sí, por supuesto. Toda infección de transmisión sexual es siempre sugerente para el tratamiento de pareja. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la úlcera genital dolorosa? Treponema pallidum, clamidia trachomatis, herpes simple tipo 2, ureoplasma urealyticum o micoplasma genitalium. Herpes simple tipo 2. Si tal vez no hubiera estado Haemophilus ducrei, aquí yo sí les digo, esta bacteria es este virus es importante como ser doloroso. El virus del herpes simple tipo 2 es el agente más frecuente implicado en úlceras genitales dolorosas. ¿Cuál es el microorganismo causante del chancroide? Treponema pallidum, herpes simple, Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducrei, Ureoplasma urealyticum. Haemophilus ducrei. El chancroide es una infección bacteriana causada por Haemophilus ducrei que se manifiesta como úlcera dolorosa y además blanda, ¿no? De eso se caracteriza el chancroide. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el herpes genital? Aciclovir, ritonavir, cerdinir, metronidazol o electrofulguración. Sí, el aciclovir. Tratamiento estándar para el herpes genital es el aciclovir que reduce la duración y la severidad del brote. ¿Cuál es el principal agente etiológico del linfogranuloma venéreo? Haemophilus ducrei, Neisseria gonorrea, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium o el Chlamydia trachomatis.
Clamidia trachomatis. El inflogranuloma venérea es causado por Clamidia trachomatis de los cerobares L1, L2 y L3 y se manifiesta con linfadenopatía inguinal dolorosa. ¿Qué lesión genital se asocia a virus del papiloma humano BPH? Úlcera indolora, úlcera dolorosa, secreción espumosa, verrugas genitales o vesículas múltiples. Las condilomatosis verrucosas, verrugas genitales. El BPH produce condilomas acuminados, lesiones verrucosas que afectan la región anogenital. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el linfogranuloma venéreo? Metronidazol, aciclovir, doxiciclina, penicilina o ceftriaxona. En esta respuesta va a ser doxiciclina. Tal vez si hubiera habido acitromicina hubiera sido alternativa, ¿no? La tetraciclina y la eritromicina también dicen, ¿no? La doxiciclina por 21 días es el tratamiento recomendado para el linfogranuloma venéreo. ¿Cuál es el método de diagnóstico más utilizado para confirmar herpes genital? Serología, cultivo de medio de Thayer-Martin, PCR, citología del Papa Nicolau o el FTA-ABS. El PCR. La reacción en cadena polimerasa es el método más sensible y específico para confirmar la infección por virus del herpes. ¿Qué hallazgo es característico de la fase secundaria de la sífilis? Úlcera indolora, exantema palmoplantar, verrugas genitales, bubón inguinal o vesículas dolorosas. Exantema palmoplantar. El exantema en palmas y plantas es típico de la sífilis secundaria junto con sus síntomas sistémicos. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para uretritis por Clamidia trachomatis? Penicilina, fluconazol, metronidazol, acitromicina o aciclovir. Acitromicina en este caso. Acitromicina en dosis única 1 gramo es eficaz para el tratamiento de uretritis en clamidia, especialmente en el género masculino. ¿Cuál es la lesión más común de la sífilis terciaria? El condiloma plano, el goma sifilítico, el chancro duro, el exantema palmar o la alopecia frontal. El goma sifilítico.
En la sífilis terciaria las lesiones características son gomas, ¿no? Granulomas destructivos que afectan piel, hueso y órganos internos. ¿Qué infección de transmisión sexual se previene mediante vacunación en adolescentes? VPH, clamidia, sífilis, herpes, gonorrea. Ya vamos a ver más adelante patología del tracto genital inferior y ahí vamos a ver los métodos de prevención también. VPH. El virus del papiloma humano puede prevenirse mediante la vacunación recomendada en adolescentes antes del inicio de la relación sexual. ¿Qué ITS está relacionada con carcinoma de cervix, clamidia, herpes, VPH, sífilis o gonorrea? Nada más para reforzar la pregunta pasada. Nuevamente el VPH. Las cepas de VPH de alto riesgo oncogénico 16-18 están fuertemente asociadas al desarrollo de cáncer de cuello uterino. El pénfigo sifilítico del recién nacido es una lesión característica de la lesión, perdón, sífilis congénita precoz, sepsis neonatal, sífilis congénita tardía, cuadro clínico larvado o sífilis terciaria del adulto. Sí, del cuadro clínico larvado. Ocurre tanto en el neonato como en el lactante. Presenta lesiones mucocutáneas frecuentes y precoces, pues se llama el pénfigo sifilítico. Condilomas planos, coriza y pseudoparálisis de extremidades superiores. La prueba de Captia Treponema pallidum es un tipo de prueba no treponémica, microscopía de campo oscuro, PCR o ELISA. La Captia es un método de ELISA. El CAPTIA treponema pallidum es un test ELISA, detecta anticuerpos específicos treponémicos en forma separada, tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. El tratamiento de la reacción de Harish-Hertzsmeyer consiste en la administración de atenolol, ácido tranexámico, penicilina, aciclovir o aspirina. No se confundan, esta reacción más al contrario es producida por la penicilina, pero el tratamiento es aspirina. La reacción puede ocurrir en cualquier momento del estadio de la sífilis, más frecuente durante la etapa secundaria. Su tratamiento es sintomático con la administración de aspirina. Bien, doctores.